Bienvenidos a su canal favorito donde desmenuzamos los dramas más intensos, los romances más apasionados y los giros argumentales más inesperados que Turquía tiene para ofrecernos. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí. ¿Listos para sumergirnos en un torbellino de emociones? Porque hoy vamos a hablar de esos momentos en los que una familia se ve sacudida hasta sus cimientos por un secreto del pasado, una herencia codiciada o una simple chispa que enciende la pradera. Vamos a explorar esos dramas donde los personajes se ven arrastrados a situaciones extremas, con el corazón en la mano y la venganza en la mente. En este vídeo vamos a ver cómo Kerem, una reliquia familiar y una Hande furiosa, se convierten en el centro de la tormenta, desatando un vendaval de pasiones, traiciones y revelaciones impactantes. Prepárense porque el drama está servido. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, pongámonos cómodos porque esto empieza ya. Vamos a comenzar este viaje a través de las series turcas que ejemplifican a la perfección esta idea de personajes atrapados en el ojo del huracán, con familias divididas y secretos que amenazan con destruirlo todo. Nuestra primera parada es con la serie ***Kukur***. Es un drama de acción y crimen que nos introduce a la familia Koval, los protectores y a la vez, los gobernantes de Kukur, un barrio peligroso de Estambul. Piensen en Los Soprano, pero con un toque turco y un trasfondo social mucho más marcado. Los actores principales son Aras Bulut y Nemli, que interpreta al atormentado Yamak Koval, un joven que reniega de su destino, pero al que la sangre tira. Dilan Cizekdeniz da vida a Sena, su esposa, una mujer que aporta luz y cordura a un mundo oscuro y violento. Necip Memili y Erkan Kostendil también destacan en los roles de Kumali y Bartolu, respectivamente, los hermanos de Yamak, ambos con personalidades complejas y motivaciones que chocan constantemente. La trama se centra en Yamak, quien regresa a Kukur tras años de ausencia para tomar el mando del barrio y protegerlo de las amenazas externas, especialmente de una banda que busca controlar el tráfico de drogas. Esta banda no solo amenaza el control territorial, sino también la identidad y la forma de vida de la gente de Kukur. Kukur, para la familia Koval, es mucho más que un barrio, es su legado, su identidad y el centro de su poder. Pero ese poder tiene un precio: vidas perdidas, alianzas rotas y una constante lucha por mantener el orden en un mundo regido por la ley de la calle. ¿Por qué esta serie encaja en nuestro tema? Porque el regreso de Yamak desata una serie de eventos que ponen en peligro a toda la familia Koval. Su llegada es como remover un avispero, viejas rencillas resurgen, las lealtades se ponen a prueba y el pasado regresa para atormentarlos, revelando secretos familiares que estaban enterrados bajo capas de silencio y mentiras. Las decisiones del pasado regresan para atormentarlos, los secretos familiares salen a la luz y la lucha por el control de Kukur los enfrenta entre ellos mismos. La reliquia familiar, en este caso, es el propio barrio de Kukur, y todos luchan por protegerlo, incluso a costa de su propia familia. La serie muestra a un Kerem figurativo en Yamak, atrapado en la responsabilidad de su herencia familiar, y en los dilemas morales que implica mantenerla. Un dato curioso de Kukur es que la serie se caracteriza por su banda sonora impactante con canciones que se han convertido en himnos para los fans, y por el uso de simbolismos visuales que reflejan el conflicto interno de los personajes. Desde los grafitis en las paredes hasta la vestimenta de los personajes, cada detalle está cuidadosamente pensado para transmitir un mensaje. Además, la serie aborda temas sociales relevantes como la pobreza, la criminalidad, la violencia de género y la lucha por la justicia, presentando una visión cruda y realista de la vida en los barrios marginales de Estambul. Kukur no es solo una serie de acción, es una radiografía de la sociedad turca contemporánea. Ahora viajaremos a otra serie que también nos presenta una lucha familiar intensa, ***Bira y Leica Yesi, ***, que es una adaptación turca de la exitosa serie japonesa Uryu Fuku. Pero como es costumbre en las adaptaciones turcas, se le ha añadido un toque dramático y emocional que la hace única. Los actores principales son Songül Oden, Celil Nalkakan, Birkan Sokuyu y Elçin Sangu. Songül Oden interpreta a Reyhan, una mujer que se enfrenta a una dura realidad tras ser diagnosticada con una enfermedad terminal. Celil Nalkakan da vida a Cem, su esposo, quien lucha por mantener a su familia unida y afrontar la devastadora noticia. Birkan Sokuyu interpreta a Berk, un hombre exitoso que descubre un secreto sobre su pasado que lo cambiará para siempre.
Y el Zinsang es Pelin, una joven que busca su lugar en el mundo y que se cruza en el camino de los demás personajes de una forma inesperada. La serie sigue las vidas de 4 personajes principales, cada uno con sus propios problemas y secretos. Reyyan y Zem luchan contra la enfermedad de Reyyan y la posibilidad de perder a su familia, intentando aferrarse a cada momento y crear recuerdos inolvidables. Berk descubre que fue adoptado y se embarca en un viaje para encontrar a sus padres biológicos, una búsqueda que lo llevará a cuestionar su identidad y su lugar en el mundo. Pelin se enfrenta a la presión de su familia y a la búsqueda de su propia identidad, tratando de encontrar su vocación y construir su propio camino. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque Virailei Kayesi explora las complejidades de las relaciones familiares y cómo los secretos del pasado pueden afectar el presente. La enfermedad de Reyyan actúa como el ojo del huracán, obligando a la familia a confrontar sus problemas y a apoyarse mutuamente, demostrando la fuerza del amor y la unión familiar en los momentos más difíciles. La reliquia familiar no es un objeto, sino la propia familia y su historia compartida, los lazos que los unen y los recuerdos que los definen. Los secretos revelados, especialmente el origen de Berk, genera tensiones que amenazan con separarlos, poniendo a prueba la lealtad y el amor incondicional. Vemos reflejada la furia de Ande en la frustración y el dolor de los personajes al descubrir verdades ocultas, y en su lucha por proteger a sus seres queridos. Una curiosidad sobre Virailei Kayesi es que la serie aborda temas delicados como el cáncer, la adopción y la búsqueda de la identidad con sensibilidad y realismo, evitando caer en el melodrama fácil y ofreciendo una visión honesta y conmovedora de la realidad. Además, la serie destaca por sus actuaciones emotivas y por su guión inteligente y conmovedor, que te atrapa desde el primer episodio y te hace reflexionar sobre el valor de la familia y la importancia de vivir el presente. Ahora nos adentraremos en el mundo de Cara para Ask, Es un drama romántico y de misterio que nos presenta la historia de Omer Demir, un policía íntegro y apasionado por su trabajo, y Elif Denaise, una diseñadora de joyas rica y exitosa, pero con un pasado familiar turbio. Los actores principales son Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Tuba Büyüküstün interpreta a Elif, una mujer rica y exitosa que se ve envuelta en un complot criminal tras la muerte de su padre. Engin Akyürek da vida a Omer, un policía honesto y valiente que busca la verdad detrás de la muerte de su prometida, también involucrada en el mismo caso. La trama se centra en Omer y Elif, quienes se unen para investigar la muerte de sus respectivos seres queridos, aparentemente relacionados con una red de lavado de dinero. A medida que profundizan en la investigación, descubren secretos oscuros y se enamoran, creando un vínculo fuerte y genuino en medio del caos y la incertidumbre. Su relación se convierte en un refugio en un mundo lleno de mentiras y traiciones. ¿Por qué encaja en nuestro tema? Porque la muerte del padre de Elif y la prometida de Omer actúan como el catalizador de la tormenta, desatando una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre. La reliquia familiar, en este caso, son las joyas de la familia Denaise, que están en el centro del complot criminal, convirtiéndose en objeto de deseo y peligro. La furia de Ande la podemos ver en la determinación de Elif para limpiar el nombre de su familia y vengar la muerte de su padre, luchando contra las adversidades y enfrentando a sus enemigos con valentía. Kerem está representado en la figura de la mafia y las fuerzas oscuras que intentan destruir a la familia y a su legado, utilizando la corrupción y la violencia para lograr sus objetivos. Omer se convierte en un aliado clave para Elif, ayudándola a navegar por el peligro y la traición, y demostrándole que el amor puede surgir incluso en los momentos más oscuros. Un dato interesante sobre Cara para Ask es que la serie fue filmada en diferentes locaciones de Estambul y Roma, lo que le da un toque internacional y cosmopolita, y añade belleza visual a la trama. Además, la serie fue un éxito de audiencia en varios países, consolidando la carrera de Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek como estrellas internacionales, y abriendo las puertas a otras producciones turcas en el mercado global. Ahora vamos a sumergirnos en Erkay, un drama romántico con toques de venganza que ha cautivado a audiencias en todo el mundo con su historia de amor prohibido y su ambientación exótica. Los actores principales son Ebru Şahin y Aknak Nzu. Ebru Şahin interpreta a Reyyan Adolu, una joven inocente y soñadora que es obligada a casarse con Miran Aslan Bey, interpretado por Aknak Nzu, un hombre consumido por la sed de venganza y criado con el único propósito de destruir a la familia Adolu. La trama gira en torno a la historia de Reyyan y Miran.
Miran se casa con Reyyan para vengar la muerte de sus padres, de quienes cree que fueron asesinados por el abuelo de Reyyan, Azar Adolu. Sin embargo, a medida que conoce a Reyyan, Miran comienza a enamorarse de ella y duda de sus planes de venganza, enfrentándose a un dilema moral que lo atormenta. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque la venganza es el ojo del huracán, que amenaza con destruir a ambas familias, alimentando el odio y la discordia. La reliquia familiar, en este caso, es el honor de la familia Adolu, que Miran busca manchar a toda costa, deshonrando a Reyyan y sembrando el caos en su entorno. La furia de Ande está personificada en Azize Aslan Bey, la abuela de Miran, quien manipula los hilos de la venganza y se niega a perdonar el pasado, manteniendo vivo el rencor generación tras generación. Kerem, en este caso, es la verdad oculta sobre la muerte de los padres de Miran, un secreto que podría cambiar el destino de todos los involucrados. Reyyan se encuentra atrapada en medio de esta tormenta, luchando por su amor y por la verdad, y tratando de romper el ciclo de venganza que amenaza con consumirla. Un dato curioso sobre Erkay es que la serie fue filmada en la hermosa región de Mardin, en Turquía, lo que le da un ambiente exótico y misterioso, y añade un valor cultural a la producción. Además, la serie ha generado una gran base de fans en todo el mundo, especialmente en América Latina, donde ha sido un éxito rotundo. Finalmente vamos a hablar de *Yark*, un drama legal y criminal que ha ganado reconocimiento por su trama compleja y sus personajes bien desarrollados, y por abordar temas sociales relevantes como la violencia de género y la corrupción. Los actores principales son Kaan Urgankolu y Pınar Deniz. Kaan Urgankolu interpreta a Ilgaz Kaya, un fiscal estricto y recto que cree en la ley y la justicia, y que se rige por un código moral inflexible. Pınar Deniz da vida a Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y defensora de la justicia, que no teme romper las reglas para proteger a sus clientes. La trama se centra en Ilgaz y Ceylin, quienes se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que involucra a sus familias, poniendo a prueba sus creencias y sus principios. A medida que investigan el caso, descubren secretos oscuros y se enfrentan a dilemas morales, cuestionando la verdadera naturaleza de la justicia y el sistema legal. ¿Por qué encaja en nuestro tema? Porque el asesinato es el ojo del huracán, que revela los secretos y las mentiras de ambas familias, desestabilizando sus vidas y poniendo en peligro su futuro. La reliquia familiar, en este caso, es la reputación y el legado de ambas familias, que se ven amenazados por el escándalo y la posibilidad de perder todo lo que han construido. La furia de Ande la vemos en la desesperación de Ceylin por proteger a su familia, incluso si eso significa cruzar la línea y cometer actos cuestionables. Kerem está representado en los secretos oscuros que se esconden detrás del caso de asesinato, y en las personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa para proteger sus intereses. Un dato interesante sobre Yark es que la serie ha sido elogiada por su guión inteligente y por su enfoque realista del sistema judicial turco, mostrando sus fortalezas y sus debilidades. Además, la serie ha ganado varios premios y ha sido nominada a los premios Emmy internacionales, lo que la convierte en una de las producciones turcas más exitosas de los últimos años. Y con Yark llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas donde los personajes se encuentran atrapados en el ojo del huracán, lidiando con secretos familiares, herencias peligrosas y la furia desatada. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos visto cómo Kukur, Bira y Ley Kayesi, Karaparask, Erkay y Yark nos presentan historias de familias puestas a prueba, donde el pasado regresa para atormentar el presente y el futuro. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de estas series les ha gustado más? ¿Cuál creen que mejor representa el tema de este vídeo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber su opinión. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.